Bueno, por lo dicho, encantado de estar aquí con vosotros. Soy Jorge Schnura, cofundador de Sourced. En Sourced lo que hacemos es desarrollamos redes neuronales para analizar y entender código, ¿vale? Entonces, la idea aquí es hablar un poco de por qué el código también puede ser tratado como un asset, como un activo analizable y qué futuro le vemos a eso, ¿vale? Nosotros, ¿cuántos aquí sois programadores? Casi todos, vale, fenomenal. Pues muchas cosas que os voy a decir a vosotros, pues diréis, obvio, ¿no? Pero para nosotros una cosa que está claro es que el código no es una cosa estática, no es muchas veces las personas piensan código, ordenadores, por lo cual, pues oye, es sota, caballo y rey, como bien sabéis, para hacer un mismo software, pues puedes emplear 1000 maneras de hacerlo, 1000 formas de programarlo y demás. Entonces nosotros vemos el código realmente como algo creativo, con unas pocas líneas y unos pocos tokens puedes programar desde una app sencilla hasta lanzar un cohete al espacio, ¿no? Entonces, al final, de cada desarrollador hay mucha personalidad en su código. Tú seguramente os ponga a dos de vosotros a discutir qué es buen código, ¿no? Y nos tiremos aquí hasta mañana. Entonces, ahí empezó un poco pues, donde empezamos a pensar en por qué analizar código, ¿no? Porque al final, oye, código no es igual a código. Y es igual que un pintor tiene su paleta de colores, pues vosotros, oye, pues tenéis distintas formas de programar, ¿no? A día de hoy hay 50 millones de personas que programan en el mundo, 21 millones de ellas lo hacen de manera profesional y esto es una cifra que se va a incrementar en una magnitud en los próximos 10 años, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que mientras que antes, o la pregunta que he hecho ahora es ¿cuántos sois programadores? El día de mañana eso no va a ser una pregunta porque el programar va a ser una herramienta más en cualquier tipo de empleo, de una manera u otra, no será en la misma forma en la que existe hoy, como pueden ser un conocimiento básico de matemáticas o un conocimiento sobre cualquier otra materia, ¿no? Nosotros empezamos en marzo de 2015, desde entonces la cantidad de código que hay en open source se ha multiplicado y sigue creciendo a una velocidad muy rápida. Y una cosa que ocurre hoy en día además es que aparte de que, oye, que mucha gente está aprendiendo a programar porque su trabajo se lo obliga, es que los chicos en los colegios ya están aprendiendo programación, pues lo dicho, al igual que aprenden matemáticas, al igual que aprenden lengua y demás, como una herramienta más, ¿no?, que usar en su día a día. Al final, oye, pues si te dedicas a las finanzas puedes aplicar la programación. El día de mañana, siendo abogado, también te va a ser muy útil saber programar, ¿no? No obstante, a pesar de que vemos que mucha gente más está aprendiendo a programar, lo que sí que no ha cambiado es la forma en la que programamos, ¿vale? Sí, efectivamente hay lenguajes de programación que van saliendo, hay distintas herramientas, hay distintas infraestructuras que van saliendo o que vamos creando nosotros y tal, pero realmente seguimos haciendo, o sea, yo no soy programador de carrera, pero sí aprendí con 15 años, seguimos programando de la misma manera que hemos programado siempre, ¿no? Desde las punch cards cambiamos hoy a la programación actual y esto no ha cambiado, ¿no? A pesar de que los mismos desarrolladores y programadores estáis creando herramientas y tecnologías que sí que están cambiando la forma en la que se trabaja en otros sectores, ¿no? Lo cual es un poco paradójico. Entonces, en general, el Software Development Lifecycle es, refiriéndonos un poco a todo el value chain de la programación, su idea es que genere código de la máxima calidad con la máxima eficiencia, ¿no? en el menor periodo de tiempo y con un coste mínimo. Pero debido a la mayor complejidad que tiene el código día a día, pues esto no siempre es cierto, ¿no? Hoy en una empresa como ING, pues la cantidad de código que se produce al día, al año y que se va acumulando es brutal, ¿no? Entonces, al final la complejidad de las dependencias de ese código se hace más y más y más y por lo cual no permite siempre ir a la máxima velocidad. Eso pasa en ING, pasa en Google, pasa en Microsoft, pasa en todos lados, ¿no? Entonces, el problema es que las herramientas que tenemos hoy en día para programar no son idóneas para, oye, pues para adaptarse a esa cantidad de complejidad, ¿no? Porque al final somos humanos que tenemos que comprender, oye, yo estoy cambiando este fichero, qué dependencias tiene con qué otros ficheros, estoy usando un parte de código. Básicamente, el código, el resultado per se, no
proceso de Software Development Lifecycle para convertir tu código en un First Class Asset, básicamente, o sea, en un asset analizable y al cual le puedes sacar tú una rentabilidad en cuanto a maneras de, o sea, en cuanto a eficiencia en programación, en cuanto a seguridad, en cuanto a calidad del código, calidad comprendida como, pues eso, seguridad, complejidad ciclomática, etcétera, ¿no? Esto es una cosa que hace 2 años nadie hablaba, hablar de Machine Learning on Code, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de ello hace 2 años, pero muy pocos hablábamos de esto. Hace 1 año ya se empezaron a oír cosas de estas y a día de hoy pues ya somos varias empresas las que nos estamos dedicando a ello, incluso empresas grandes como Microsoft están trabajando bastante en ello y es una realidad, ¿no? La pregunta entonces es, oye, pues realmente el concepto de, porque claro, siempre oímos AI on images, AI for NLP, AI, etcétera, pero AI on code es algo que no se ha oído tanto, ¿realmente es nuevo? Sí, no, o sea, es como todo, es como inteligencia artificial en general, pues oye, que es más vieja que la tos, lo que pasa que no la hemos podido aplicar hasta hace poco realmente, también un poco lo que se decía un poco antes, ¿no? Que luego también dentro de 3 años o dentro de 5 años diremos, no, lo que hacíamos antes no era inteligencia artificial, esto ahora es inteligencia artificial, y así, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es un poco lo mismo, aquí hay papers desde los años 40, ¿vale? Pero en general, ha tratado un data de pequeños, han sido un poco, pues eso, un poco más juegos académicos, por así decirlo. Vamos a pasar aquí. Entonces, bueno, nosotros básicamente dijimos, oye, pues venga, vamos a montar nosotros este stack, ¿vale? Vamos a básicamente crear este pipeline de análisis de código sobre el cual podemos crear nosotros o empresas con las que trabajamos distintas aplicaciones, ¿vale? Este stack que nosotros hemos creado, lo primero es que lo hemos hecho, es todo open source, nosotros no hay una línea de código que programemos que no vaya a open source. El motivo es muy simple, nosotros somos 30 y tantos, Google no tiene ningún problema en coger y meter 300 tíos a trabajar en esto, ¿no? Entonces, al final, cuando tu código lo metes en open source, tienes la colaboración de una comunidad, tienes distintas empresas que están construyendo sobre ese código, que lo están mejorando también, y entonces al final sí que te vuelves competitivo, ¿no? Además que en inteligencia artificial no hay una gran cantidad de gente que se dedique a ello. Nosotros, para encontrar data scientists de verdad, vienen casi todos del este de Europa, de Asia y demás, nos los traemos aquí. Entonces, al final, tener un poco pues, tu comunidad open source te ayuda tanto en reclutamiento como también en llamar la atención de las personas correctas, ¿no? Nosotros siempre decimos un montón de desarrolladores que cogen nuestro código open source y lo aplican dentro de su empresa. Y entonces lo usan, les resulta útil y nos llama de repente esa empresa, oye, mira, que es que tengo aquí a un tío que está usando tu código y queríamos ver si podemos hacer algo juntos ya un poco de una manera más formal, ¿no? Entonces siempre es una manera un poco de, pues eso, de meterte ahí dentro de una organización, ¿no? De Strangis y que te usen sin darse cuenta. Entonces básicamente lo que hacemos es eso, pues nuestra engine lo que hace es digerir cada contribución a código que se hace dentro de una empresa, entrenar modelos de machine learning sobre ello, ¿vale? Y luego usar esos modelos con distintas aplicaciones que nosotros desarrollamos, ¿vale? Básicamente la manera en la que funciona a niveles de abstracciones tenemos el source retrieval, que es la parte que coge el código, ¿no? Que hace el retrieval del código, source engine, que es un poco lo que lo digiere para que puedan ser entrenados modelos de machine learning sobre ellos, entrenamos los modelos de machine learning y sobre eso ya creamos distintas aplicaciones, ¿vale? Que luego os cuento un poco más sobre ellas. Una cosa además que permite el hecho de que haya mucho más código open source, sobre todo porque es que claro, cuando tú dices, oye, vamos a hacer AI on code, ¿no? Uno de los motivos por los cuales esto se ha dado en estos últimos 2 años es por lo que comentaba el open source, porque al final si no tienes código que analizar no puedes entrenar tus modelos, ¿no? Sobre todo si no tienes mucho código que analizar. Pero además lo que te permite esto es comprender la complejidad de dependencias que existe hoy en día en el código, porque hoy en día tú tienes una base de código como puede ser una empresa de ING, y es que no solamente es un código aislado, es que depende de código de tal proyecto de open source, de este código de este otro proyecto y demás, y todas esas interdependencias las puedes entender mucho mejor que si simplemente es un esfuerzo manual de reporting, de oye, estoy usando
proyecto, no sé qué y demás, ¿no? Básicamente es una manera nueva, o sea, si lo llevamos ya a nivel de aplicaciones, es una manera nueva de pensar en cómo es la programación, ¿vale? Nosotros, la manera en la que yo siempre digo, cuando hablo con gente que no es técnica, dicen, no, joder, y claro, entonces, si podéis crear una aplicación que sea un predictor de código, pues oye, podéis ahorrar un montón de tiempo a un desarrollador, no sé qué, no sé cuánto, digo, sí, pero para mí eso no es lo importante, o sea, para mí no es ahorrarle el tiempo, porque al final, oye, cuando programas yo siempre lo explico como si fueras periodista, ¿no? Un periodista, oye, pues crea la historia y luego al final la escribe, ¿no? Pero el trabajo realmente que aporta valor es el crear la historia. El trabajo de un programador el que realmente aporta valor es el trabajo intelectual, el de pensar qué voy a programar, ¿no? Luego, el escribirlo es escribirlo, y sí, obviamente te ayuda y tal, pero nosotros un poco lo que envisionamos es que esa parte de escribirlo podamos quitarla más y más y más para dejar única y exclusivamente la parte intelectual del trabajo, ¿no? Al desarrollo. Y entonces, básicamente, hilando un poco con la temática de esta ponencia, que son los bots, es como si te pudieras imaginar una especie, pues eso, de AI companion, ¿no? Que está ahí programando contigo, ¿no? Que básicamente, oye, pues tú puedes incluso darle comandos en lenguaje natural y convertirlos en código, ¿no? Entonces, ¿qué son, por ejemplo, aplicaciones que estamos ahora mismo desarrollando con distintas empresas? Nosotros aquí lo que hacemos un poco es, nos vienen empresas, analizamos un poco qué problemas tienen en su Software Development Lifecycle y decimos, venga, pues para estos problemas podemos crear estas soluciones. Y a veces las creamos nosotros para ellos, a veces las crean ellos, a veces las creamos en conjunto y demás, ¿no? Assisted Code Review, Code Suggestion, como os comentaba, que no es el típico del code editor que metes una letra y te dice el siguiente token, sino aquí estamos hablando de varias líneas de código. Snippet Suggestion, distintas cosas, Vulnerability Detection, o sea, al final, cuando tú tienes una entidad, por así decirlo, que está entendiendo el código que tú estás escribiendo, pero además entiende el código de toda tu organización, las cosas que puedes hacer ahí son muchísimas, ¿no? O sea, al final tienes alguien que básicamente está revisando que, oye, que lo que haces no está roto de por sí, que no tiene ningún problema en su code editor, si pones tal, pues te recomienda if, idea, no sé qué. En nuestro caso, directamente te recomienda varias líneas, ¿no? ¿Y qué estamos, cuál es nuestra idea un poco más para el futuro, ¿no? Un poco lo que comentaba, que ya estamos empezando a desarrollar lo de NLP2Code, de poder decirle a la inteligencia artificial, oye, conecta esta base de datos a tal, que escriba el código finalmente el hecho de tener una inteligencia artificial que sepa programar por sí sola, ¿vale? Que no necesite en algunos casos que le des el input, perdón, porque sepa detectarlo. Oye, he cambiado el código en este lado, por ello hay que actualizar el código en este otro fichero, pues oye, que lo haga solo, ¿no? Por supuesto, eso es algo que está muy lejos, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? La idea es esa de, oye, la parte de realmente coger y programar, quitarla y que sea realmente simplemente el esfuerzo intelectual y que luego el dirty work, por así decirlo, pues lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Luego también otras cosas interesantes, Math to Code también, o sea, al final puedes hacer 1000 cosas aquí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, o sea, una cosa que siempre decimos, y es una de las cosas bonitas de tener todo el código en open source, es que al final la mayoría de estos ejemplos no se nos ocurren a nosotros, se les ocurren a los desarrolladores que están jugando con nuestro código open source o que lo están implementando dentro de su empresa, o las empresas con las que trabajamos. Siempre que nos sentamos con alguien y le contamos lo que estamos haciendo, nos dice, oye, ¿y esto se podría usar para tal, tal, tal y tal? Oye, pues sí, efectivamente, buena idea, ¿no? Y ese es un poco el motivo por el cual nuestro modelo de negocio es montar el stack y luego, oye, las aplicaciones encima o montarlas nosotros o que las monten otros, ¿no? Se puede hacer, o lo dicho, con nuestros proyectos open source que los puedes implementar tú mismo, se puede hacer con una Spark API que hemos lanzado que te permite pues, hacerlo también de una manera un poco más ágil y tal, o si no, con un on-premise deployment, que es lo que solemos hacer con grandes corporaciones, ¿vale?
Bueno, esto ya son detalles técnicos, pues eso, tenemos actualmente, pues, cuando somos nosotros los que analizamos esto y no hacemos un on-premise deployment, pues tenemos nuestros propios servidores para analizarlo, tal, pero bueno, esto tal, bueno, esto es lo que había contado antes. Y eso es un poco todo. O sea, nosotros al final lo que envisionamos para el día de mañana, que es un ejercicio que me gusta a mí mucho hacer, es cuando miramos, por ejemplo, esta sala y empezamos a pensar cuántos objetos en esta sala el día de mañana van a tener un nivel complejo de código dentro o acceso a Internet y a un nivel complejo de código en la nube, pues no se salva prácticamente nada, ¿no? O sea, desde las luces a los altavoces, a la pantalla la cámara que tienes tú en la mano, ¿no? Lo que lleváis todos en los bolsillos, en las muñecas, esos paneles que se corren, al final es prácticamente todo, ¿no? Entonces tenemos, o sea, se está creando más y más, ¿no? Como una especie de gemelo digital del mundo físico, ¿no? En virtual, ¿no? Entonces, si el código va a estar en todos lados, al final poder ser quien entiende ese código y quien puede acelerar la creación y mejora de ese código, en nuestra opinión es un rol muy importante que jugar, ¿no? Y sobre todo porque, claro, una vez que eso ocurra, las dependencias son mucho mayores entre todo ese código y la complejidad también mucho mayor. Y va a llegar un punto donde la eficiencia de creación de código nuevo va a ser mínima si no cambiamos la manera en la que trabajamos, porque la complejidad no va a disminuir, todo lo contrario, va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Entonces, al igual que, obviamente, es que salvando las distancias, pero al igual que cuando oye, Google decía, nosotros queremos entender y organizar la información del mundo, nosotros queremos hacer lo mismo, pero con el código, ¿no? O sea, no me estoy comparando con Google ni por asomo, pero que el concepto en cuanto al asset de debajo es un poco el mismo, ¿no? Y luego ya encima de eso, pues veremos qué cosas construimos. Y bueno, eso es un poco todo. Queríamos dejar un turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna cuestión. Algo sobre el futuro. ¿Qué esperan los programadores? No sé, bueno, eso también te lo quería preguntar. Es decir, ¿cómo ves tú en los próximos años? Es decir, ¿cuándo llegará esto, ¿no? Esto de que, claro, más que programadores, lo que hacemos es indicamos cómo programar una máquina. Claro, cuando nosotros muchas veces explicamos esto, nos dicen, joder, entonces vais a sustituir a los programadores. Y yo siempre explico, digo, mira, si tú ves a un programador escribiendo rápido en el teclado durante un periodo extendido de tiempo, está chateando. Porque al final, cuando tú programas, oye, pues programas unas líneas, piensas, tal, no sé qué. Al final, el teclear, que es realmente aquí gran parte de lo que nosotros queremos solucionar, no es el trabajo en sí. O sea, el trabajo en sí, como decía, es intelectual. Entonces, nosotros lo que queremos es dar superpoderes a los programadores de decir, oye, vamos a hacer tu código más fiable, vamos a quitar el posible error humano que pueda haber en tu código, vamos a quitar el problema, oye, pues de esa complejidad que hay que comprender para que puedas centrarte en concretamente lo que quieres hacer, ¿no? Todas las cosas, por supuesto, que eso ya hay otras empresas que lo hacen sin inteligencia artificial también, pero oye, pues estoy usando tal código open source, tengo que ahora mandar la licencia a compliance, a que me diga si lo puedo usar, si no, si tal, y demás. Todo eso, pues cargártelo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Vale, bueno, pues agradecerte, Jorge, a vosotros. momento. Muchas gracias.